Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy en el curso de lenguaje para nivel secundaria hablaremos sobre el artículo. Empecemos a definir lo que es el artículo desde 4 puntos de vista. Primero, desde la semántica, que recuerda que la semántica es parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras. Entonces nos dice que el artículo carece de significado por sí mismo, pero su importancia o su valor lo adquiere al ser presentador del nombre. Por lo tanto, el artículo es la palabra que sirve para presentar al nombre o también llamado sustantivo. Veamos ahora que el artículo desde el punto de la morfología o morfológicamente, que es que se encarga del estudio de la estructura interna de las palabras, nos dice que el artículo es una categoría gramatical variable y esto va a depender del sustantivo. Es variable porque presenta accidentes gramaticales de género y número, y eso pues va a ser en concordancia con el sustantivo. Si el sustantivo está en femenino, entonces el artículo también debe de estar en femenino. Veamos ahora el artículo según la sintáctica, que es también parte de la lingüística, que se encarga del estudio de la función de las palabras que cumplen en una oración. La función del artículo en una oración es la del modificador directo. Ejemplo, la ensalada estuvo deliciosa. El artículo la, que está subrayado, viene a ser el modificador directo en esa oración. Por último, lexicológicamente, nos dice que el artículo es una palabra de inventario cerrado, porque ya no se pueden crear más palabras en cuanto para formar o determinar los artículos. Veamos ahora las clases que existen de artículo. Primero veamos los artículos definidos, también llamados determinados. Esta es la palabra que es conocida por el emisor. Entre estos artículos tenemos el, los, la, las. Pero también tenemos al artículo definido neutro, que viene a ser el artículo lo. Y recuerda que los artículos están al lado de un sustantivo. Vienen a ser artículos, tú te vas a dar cuenta porque están al lado de un sustantivo. Si no están al lado de un sustantivo, entonces no son artículos. Pueden ser pronombres. Pero aquí hay una excepción. En cuanto a lo que es el artículo lo, que viene a ser un artículo neutro, este artículo va a estar al lado de adjetivos. Entonces, al estar al lado de los adjetivos, ya lo convierte en un sustantivo, un adjetivo sustantivado. Ejemplo, todo lo bello eres tú. Vemos aquí el artículo lo está al lado de la palabra bello. Bello no es un sustantivo, sino viene a ser un adjetivo porque está presentando una característica. Por lo tanto, esta palabra, bello, es un adjetivo, pero al ir al lado de esta palabrita que viene a ser lo, ya se convierte esto en un adjetivo sustantivado. Recuerda, los artículos están al lado de un sustantivo y el artículo lo está al lado de un adjetivo, pero si tú ves que ese artículo lo está al lado de un verbo, entonces no viene a ser artículo, porque el artículo lo debe de ir al lado de adjetivos. Así que no te debes de confundir, hay que tener en cuenta esto. Veamos ahora el artículo indefinido o también llamado indeterminado. Estos son los que se menciona que es conocido por la persona que está hablando, pero es desconocido por el oyente. Quiere decir que este artículo va a presentar a un sustantivo,
que sí lo conoce la persona que está hablando, pero no conoce la persona que oye el mensaje. Entonces los artículos que tenemos que usar es un, unos, una, unas. Ejemplo, unos ladrones fueron capturados por la policía. Ahí tenemos el artículo en indefinido, unos. Veamos ahora el artículo contracto. El artículo contracto se van a formar de la unión de preposición más el artículo. Veamos. Aquí tenemos dos preposiciones, la preposición a y la preposición de. A, al unirse con el artículo el, eliminamos la vocal e y forma el artículo al. Aquí la preposición de se junta con el artículo el, se elimina una e y se forma el artículo del. Entonces tenemos dos artículos contractos, al y del. Veamos un ejemplo. Pepe fue al monte con sus padres. Al viene a ser el artículo contracto. Otro ejemplo. Estas cosas son del colegio. Del viene a ser el artículo contracto. Veamos ahora algunas reglas que es necesario conocerlas al utilizar los artículos. Veamos la primera regla. Cuando el sustantivo comienza con a, o también con a, pero con la letra H, tónica quiere decir que lleva tilde o tiene la mayor fuerza de voz, se tiene que usar el artículo el, pero el sustantivo, en este caso, el sustantivo que va a presentar el artículo, va a continuar siendo en género femenino. Por ejemplo, el alma. Alma está en femenino, pero se está usando el artículo el, porque si te das cuenta, aquí la palabra alma, que es un sustantivo, está empezando con la vocal a y la mayor fuerza de voz está en esa sílaba, alma. Por lo tanto, para que no se escuche un sonido desagradable, a eso se llama cacofonía. Entonces, por cacofonía, ¿no?, que es sonidos desagradables, la regla nos dice que tenemos que usar el artículo el alma, porque la alma suena mal. Igual pasa con la palabra agua. El agua. Agua está en femenino, pero se está usando el artículo el para evitar ahí un sonido desagradable o cacofonía. Porque si yo digo la agua, como que no suena muy bien que digamos. Pero cuando ya está en plural, mira que ahí sí se usa las. El agua sería en singular y las aguas sería en plural. Otra regla que tenemos que tener en cuenta es que los artículos no pueden presentar a nombres propios. Por ejemplo, si yo quiero decir Ricardo, yo no voy a decir el Ricardo. Se oye mal. Pero lo que sí puede presentar los artículos son los apellidos. Los apellidos y al mencionar a toda una familia. Los Fernández, los Quispes, los Medina. Otra regla y también importante es que hay algunos nombres de lugares y por lo tanto son propios, se debe de escribir con mayúscula al comienzo. Algunos, los nombres se forman con artículos. Por ejemplo, La Habana. El lugar se llama así, La Habana. Por lo tanto, yo no debo de eliminar ese artículo la, porque así es el nombre. Igual pasa con el Cairo. Yo no puedo decir solo
Cairo, porque así se formó el nombre, el Cairo. Aun cuando aquí no se aplican los artículos contracto tampoco. Si yo quiero decir que un objeto proviene del Cairo, no, yo digo esto es del Cairo, no puedo decir, porque estoy aquí sacando el artículo el. Yo tengo que decir esto es de el Cairo, porque así es el nombre del lugar. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Veamos con la pregunta número 12 que está en tu libro de letras. ¿Qué nos dice la pregunta número 12? ¿Cuántos artículos encontramos en el siguiente fragmento? Aquí vemos, a ver, contamos. Te conseguí la luz, el sol, a medianoche y el número después del infinito. E instalé la osa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada. Contemos los artículos. La, aquí hay la, del, también por acá el, del, se repite de nuevo, y la. Si contamos en total hay 5 artículos. Sí, esa es la respuesta. Muy bien. Veamos ahora la pregunta número 13. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la alternativa incorrecta? ¿La Habana? Sí, hace rato lo vimos. Así es el nombre de un lugar. El Cairo, también así es el nombre, está bien. Los Maldini. Maldini viene a ser un apellido, así que está bien que yo haya usado un artículo para presentar a la familia Maldini. La Granda también viene a ser un nombre propio que se ha formado con el artículo la. Pero aquí, mira, el Ricardo Palma. Está mal que yo diga el Ricardo Palma. El nombre de las personas no debe de contener artículos. Bien, veamos ahora el ejercicio número 14. Nos dice, me parece bueno compartir la comida. ¿Cuántos artículos encontramos? A ver, te doy un tiempo para que veas cuántos artículos hay. Ya sabes, aquí solo hay un artículo. El artículo la. A ver, presionamos. Sí, esa es la respuesta. Bien, pasemos ahora a lo que es la 15. Sí, la número 15. Lexicológicamente, el artículo es... Lexicológicamente, el artículo es de inventario cerrado, porque recuerda que ya no se pueden crear más artículos. Veamos ahora la número 16. La número 16 nos dice, no es un artículo. A ver, ¿cuál de estos no es artículo? ¿Cuál es la respuesta? Viene a ser la D. Les no es un artículo. Bien, pasemos ahora a la número 17. ¿Qué nos dice la número 17? Marca la alternativa que funciona como artículo. A ver, ¿cuál sería? Que funciona como un artículo. ¿Ya encontraste la respuesta? A ver, los vi. Ese los no viene a ser un artículo porque está al lado de un verbo. No puede ser. Ese el tampoco es un artículo. Además, mira, lleva tilde. No es artículo. Las traje tampoco porque aquí traje viene a ser un verbo. Entonces, no viene a ser. Aquí, esa es la respuesta. Le dije la verdad. Ese es un artículo y verdad viene a ser un sustantivo abstracto. Por lo tanto, esta es la respuesta. Bien, pasemos ahora a la número 19. Dice así, marca la alternativa que no funciona como un artículo. A ver, los niños, sí, ahí está el artículo los. A mis hijos nunca los vi. La comunicación, ahí sí está bien. Los señores, también los
sí es artículo. Al lado está la palabra señores, que es sustantivo. La mochila, la sí es un artículo. Mientras que aquí veamos de nuevo la pregunta, la alternativa B. A mis hijos nunca los vi. Ese los está al lado de la palabra vi y vi viene a ser un verbo. Entonces ese los no es un artículo, es un pronombre. Muy bien. Ahora, por último, vamos a ver la pregunta número 20. ¿Qué nos dice la número 20? Marca la alternativa que no funciona como artículo. A ver, ¿cuál será? Los hábiles adolescentes. El carro azul corrió a mucha velocidad. El presidente. Aquí sí, los viene a ser artículo. Él también. Unos también. El presidente también. Pero miremos la alternativa E. Lo amo solo a él. Ese lo está al lado de un verbo, entonces no es artículo. Y ese él hasta tiene tilde, no es artículo. Muy bien, entonces esa es la respuesta. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima clase.